En esta clase vamos a ver un ejercicio o un problema de cálculo de regresión lineal o correlación lineal y el cálculo de coeficiente de correlación lineal. Veamos entonces el problema. Dice: calculemos la ecuación lineal de la correlación entre la variable y y la variable x, y también calculemos el coeficiente de correlación lineal. Para calcular la ecuación de correlación tenemos la siguiente ecuación que está aquí, o la siguiente fórmula que tenemos aquí: y va a ser igual a x más b. Pero para calcular la variable a necesitamos esta fórmula que está aquí, y para calcular la variable b necesito esta fórmula que está aquí. ¿De dónde voy a sacar estos datos? De esta tabla de datos que me dan aquí. ¿Qué me dice la fórmula? Es bueno siempre que aprendamos a leer lo que dice en cada variable de la fórmula, para después ver de dónde sacamos esos valores. N es cuántos números tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 10. Esta E ya sabemos que significa la suma de la multiplicación de la variable x por la variable y. Aquí tenemos la variable x, aquí tenemos la variable y. ¿Qué significa aquí? Que tengo que aumentar una casilla para multiplicar la variable x y la variable y, o sea, multiplicar este con este dato con este, y sucesivamente hasta que obtengamos lo que dice este símbolo, hasta que obtengamos la suma. Al final sumamos y eso es lo que voy a ubicar aquí, menos la suma otra vez. Esa es, significa suma de x. Entonces vamos a sumar todo esto que está aquí. También vamos a multiplicarlo esto con la suma de y, o sea, los datos voy a sumarlos aquí y la suma yo la voy a ubicar aquí. Aquí también es el número que tenga aquí, cuántos datos tenemos. Aquí vamos a ubicar la suma de x al cuadrado. Pero ¿dónde está x cuadrado? Aquí tenemos x, pero x cuadrado no. Significa que vamos a hacer otra columna por aquí para sacar el cuadrado de este número, de cada uno de estos datos que tenemos aquí, y después obtenemos la suma. La suma que obtengamos aquí, entonces es la que vamos a ubicar en esta parte de aquí de la fórmula. También vamos a restarle la suma de x, esa sí la tenemos aquí al final, pero esta va a ir al cuadrado. Ya teniendo estos valores, entonces sustituyo todo en la fórmula para obtener el valor de a. Vamos a ver entonces, vamos a sumarle esa columna y aquí obtenemos la columna de x al cuadrado. X al cuadrado, el valor que aquí lo voy a sacar todo aquí. Entonces tenemos 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 9 al cuadrado, y todos estos datos al cuadrado me dan por aquí. Vamos a ver otra columna. Tenemos la columna de xy, o sea, el número que voy a ubicar aquí. Aquí tengo xy, significa que yo multipliqué el valor de x con el valor de y. 3 por 100, 300, 5 por 90, 450, y multipliqué estos dos datos y obtuve este resultado que tengo aquí. Lo que voy a necesitar yo es la suma. Estos números que están aquí independientes no los voy a necesitar. Lo que necesito es la suma. Ahora sí, ya teniendo la suma, entonces puedo sustituir cada uno de los valores que me pide aquí la fórmula. Veamos entonces. Iniciemos la sustitución de la ecuación para calcular la variable a. Veamos entonces lo que me pide aquí y yo lo voy sustituyendo por aquí. N, ya miramos que son 10 números, aquí los tenemos. La suma de xy, por acá está abajo, 7745, menos la suma de x, por aquí lo tenemos abajo, 560. Lo multiplicamos por la suma de y, aquí está la suma. Vean qué fácil, después de haber completado la tabla, todo va siendo fácil, solamente ir ajustando la fórmula a las variables que me piden en la misma n. La suma de x al cuadrado aquí está al final, menos la suma de x. Esta suma no es la suma de x cuadrada, sino que la suma de x, aquí está, al cuadrado, afuera al cuadrado. Ya teniendo esa sustitución, lo que vamos a buscar es una calculadora y multiplicamos 10 por 7745, aquí está. Multiplicamos estos dos paréntesis y aquí tenemos el resultado. Multiplicamos el 10 con el paréntesis de abajo, multiplicamos 560 al cuadrado y tenemos el resultado que sigue. Hacer la resta de arriba, hacer la resta del denominador y obtengo los siguientes resultados. Al final dividimos y obtengo el valor de la a, que es menos 0.34788. Ya tengo el valor de a de esta variable para sustituirla por aquí. Vamos a la segunda ecuación, sustituyendo lo que me pide. La suma de y, aquí la tenemos, si ustedes observan, todo va bien, menos
Aquí tenemos A, que es el resultado que me dio por aquí. Lo multiplico por la suma de X y lo divido entre N, que es el mismo 10. Resuelvo lo de arriba, los dos paréntesis lo multiplico estos dos, porque primero se resuelven las multiplicaciones, multiplicamos menos por menos más, y aquí vamos con el procedimiento, sumamos arriba y al final lo dividimos con el 10 y obtengo el valor de B, 37.28128. Obteniendo estos dos resultados, voy a la fórmula de correlación lineal, que es solamente sustituir aquí el valor de A y el valor de B. El valor de X lo vamos a ver después en otro contenido, después de este que veamos aquí. Vamos ahora entonces a sustituir, y si ustedes observan aquí, A, ahí está el valor de A. X, se ubica la X porque ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante, y sustituyo el valor de B. Ya tengo aquí la primera incógnita que me pide, correlación entre la variable X y la variable Y. La segunda variable que me pide es calcular el coeficiente de correlación lineal, y para calcular el coeficiente de correlación lineal utilizamos esta fórmula que se ve extensa, pero obteniendo los datos en la tabla se nos va a ser fácil solamente sustituir. Veamos que me pide la fórmula, la suma, aquí tengo un paréntesis, vean, la suma de X menos el promedio. Esa X con esa rayita significa promedio, entonces significa que aquí a la tabla le voy a sumar otra columna que diga X menos el promedio, pero antes de hacer esta tabla, esa columna, lo que tengo que calcular es el valor de este promedio de X, y si ustedes observan aquí, voy a restar Y, cada uno de los valores de Y con el promedio de Y. Entonces necesito el promedio de X, necesito el promedio de Y para primero calcular estos dos valores que están aquí. Cuando ya tengamos estos dos valores, hago una columna para cada paréntesis, una columna para esto, otra columna para esta, otra columna para esto que está aquí, porque si observan es el mismo X menos el promedio, pero este está al cuadrado. Entonces lo voy a hacer aquí en otra columna, porque lo único que necesito es la suma de todo esto. Cuando yo obtenga la suma, sustituyo aquí de manera fácil. Aquí igual el mismo paréntesis que está aquí, pero al cuadrado. Significa que voy a aumentarle 4 columnas a esta tabla que está aquí. Veamos entonces a ver cómo nos queda, pero antes vamos a calcular cada uno de los promedios. Para calcular el promedio de X, tenemos que es igual a la suma de los valores de X, a la suma de todo esto, entre N, que ya sabemos que es 10. Y para sacar el promedio de Y, sumamos todos estos números que están aquí y lo dividimos entre los mismos 10, y me da el siguiente valor de promedio de X y el siguiente valor de promedio de Y. Ahora bien, veamos la tabla entonces cómo me va a quedar. Les dije que se iba a aumentar 4 columnas, uno para X menos el promedio, aquí está, uno para Y menos el promedio, aquí lo tenemos, uno para X menos X promedio, aquí está, pero al cuadrado, uno para Y menos Y promedio, pero al cuadrado, aquí está. Pero aquí sale otra columna de otra suma, es la multiplicación de este valor que me dio aquí, de cada uno de estos valores de X, multiplicado con cada uno de los valores que me dio con este paréntesis de Y. Voy a multiplicar estos dos y obtengo aquí el resultado. Esta suma es la que necesito yo. Por eso tengo que aumentar la otra columna, porque lo que yo necesito es la suma. Estos valores independientes no los necesito. Entonces aquí, si ustedes observan, ya tenemos entonces el promedio. ¿Cómo llenamos esa columna? Vamos a ver esta que dice X menos X promedio. Veamos, aquí está. X significa 100 menos el promedio, que es 56, medio 44. Después dice 90, que es X menos el mismo promedio. Entonces 90 menos 56, tengo 34. 80 menos 36, 24. 45 menos 56, menos 11, etcétera. 50 menos 56, menos 6, y etcétera, hasta que lleguemos a la última variable que tenemos aquí. Para llenar la columna de X, para llenar la columna de Y menos el promedio, ahora vamos con la Y. 3 menos el promedio de Y, aquí está. Pueden ir comprobando y me da a menos 14.8. 5 menos el promedio 17.8 me da menos 12.8. 9 menos el promedio, 10 menos el promedio,
20 menos el promedio, y así vamos completando toda esta tabla. Vamos a la siguiente columna, y menos el promedio de y al cuadrado. Este paréntesis es el mismo que está aquí. Lo único que voy a hacer es tomar este número y elevarlo al cuadrado. Entonces 14.8 al cuadrado, aquí está el resultado. 12.8 al cuadrado, aquí está el resultado. Menos 8.8 al cuadrado, aquí está el resultado. Y sucesivamente este resultado lo vamos elevando al cuadrado y obtengo aquí todos los valores de esta tabla. Y lo que yo necesito es lo que está al final en rojo, 993.6. Esta es la suma de todos estos valores, que es el que voy a utilizar por aquí. Para obtener este paréntesis que tengo aquí, x menos el promedio de x es este, pero al cuadrado. 44 al cuadrado es aquí, 34 al cuadrado me da esto, 24 al cuadrado, y etcétera, hasta que lleguemos al final. Sumamos todo, me da 6.390, que es el valor que voy a sustituir aquí. ¿Qué voy a hacer aquí? Multiplico el valor del primer paréntesis, vean, multiplicado con el otro paréntesis, aquí está. Entonces menos 14.8 por 44, aquí está el resultado. Este con este me da este resultado, multiplicamos aquí, me da este resultado, etcétera, hasta que lleguemos al final de la suma. Ese valor que está en rojo es el que voy a utilizar aquí. Empecemos entonces la sustitución. Veamos. Aquí está la fórmula, suma de el primer paréntesis multiplicado con el otro paréntesis. Aquí tenemos, miren, menos 2223. Bien. Vamos con el siguiente, la raíz. Ubico la raíz porque lo que necesito es la suma de este al cuadrado. Ustedes ven, ahí está el final, miren, ahí está el final, x al cuadrado. Aquí tenemos, y la suma de y al cuadrado por aquí la tenemos. Aquí parece que solamente quedaron las variables cambiadas, porque aquí me pide la suma de x. Aquí solamente quedaron cambiadas estas variables, pero como es una multiplicación no altera el resultado, porque ya sabemos que el orden de los factores pues no nos va a alterar el producto. Resolvemos las raíces que tenemos y seguimos con el mismo procedimiento, solamente le sacamos raíces, y aquí tenemos esta multiplicación de los dos denominadores y obtengo el siguiente resultado. Aquí la multiplicación de los dos denominadores. Aquí lo que voy a hacer solamente es una división de este resultado que tengo al final. Estos dos los divido y me dio finalmente el valor del coeficiente de correlación lineal. Dentro de la parte teórica podemos comprender qué significa correlación lineal y qué significa coeficiente de correlación lineal. Esto es de manera práctica, pero en la parte del documento que se les envía, ahí salen los conceptos de cada uno de estas variables que estamos trabajando.